defensores evaluaran la situación particular de todas las personas que estaban incorporadas en lo que se denomina universo de riesgo en virtud de la pandemia por el COVID-19. Nosotros estimamos que van a ser aproximadamente 800. In fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido este martes durante una conferencia con los líderes de la Unión Europea de que la epidemia de coronavirus amenaza con provocar una crisis semejante a la crisis financiera de 2008. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí comenzamos Intratables en lo que ha sido el peor día del coronavirus en Argentina, y no estamos hablando de la cuarentena, y no estamos hablando de si alguien incumplió o no alguna norma, no estamos hablando de la economía, no estamos hablando de ningún problema de 1 millón de jubilados en la calle, estamos hablando de la epidemia propiamente dicha, porque en el día de hoy la cantidad de víctimas fatales subió a 14. Ustedes probablemente habrán notado en los últimos minutos que se está diciendo que son 10. Gustavo Gravia, la suerte de tener un periodista de investigación como Gustavo, se dio cuenta que en el parte de la mañana, Gustavo... Claro, que en el parte de la mañana había 4. Había 4 víctimas fatales más, y por eso el parte que comunicaban a la tarde de 10, faltaba sumarle las 4 víctimas para hacer 14 en el día. Si ustedes toman los diarios de la mañana o se fijan en los programas de televisión y radio de la mañana, o en los web, eran 65 las víctimas fatales y ahora suman 79, lo cual quiere decir que, por lo que informó oficialmente el Ministerio, en el día de hoy, o en las últimas 24 horas, así debo decirlo, ha habido 14 víctimas fatales. Es el salto que se esperaba, ¿no? En algún momento. ¿Se acuerdan cuando dijimos ayer empezamos a acercarnos a día 37 de cuarentena, día 38, día 39, es cuando los números suben? 900 contagiados, casi 100, lo cual totaliza 1.894, 365 recuperados. Y en el día de hoy, Gustavo, 1.520 testeos. Hoy se hicieron 1.520 testeos. Uno de los días que más número. testeos se haya hecho. Nos parece, decíamos con Gustavo recién, que en los últimos 4 días se testeó más que en un mes. Sí, porque veníamos con bastantes pocos test. Fíjate que hoy ya tenés 327 por millón de habitantes, te da el número. Estás mejorando. Hace una semana estábamos en 101. Estamos mejorando. Cambió la cantidad. Estamos lejos, pero estamos mejorando un tema que era preocupante, que era testeos. Esta es la situación. Vamos a ocupar de eso. Está Adolfo Rubinstein acá. Vamos a hablar en instantes con Fernán Quirós. Vamos a ocuparnos también de la cuestión de los geriátricos. En Argentina hubo un caso, lo comentamos acá, fue hace 10 días, cerca de aquí. El barrio es todo un debate, si fue Villa Devoto, si fue Vélez Arfiel. Bueno, el caso de un geriátrico donde falleció un integrante. Llevaron a todos a otro lugar. Fue un caso para nosotros emblemático desde lo epidemiológico. No tuvo muchísima repercusión mediática, pero no tuvo tanta. Y nos queremos agarrar un poco de eso para enfocar qué pasó con los geriátricos en España, donde fue una tragedia, sobre todo en Madrid. No, decía que del dato de infectados, lo que ahora nos gustaría saber a los periodistas es, de esos infectados, ¿cuántos son asintomáticos? Ahora le vamos a preguntar a Fernán Quirós, porque el dato de los que habían llegado en vuelos y en los barcos a Buenos Aires, vamos a ver bien cómo es la historia. De cada 10 personas que viajaron, ¿cuántos dieron positivo? Y de los que dieron positivo, ¿cuántos eran positivos asintomáticos? Porque en ese segmento, se testea el 100%. O sea, los que llegan se testea el 100%. El método alemán. Ahí vos tenés una proporción del asintomático. Es el método alemán, el método coreano, testeamos todo. Ahora se testea. No, de los hace países unas semanas riesgo, no se testeaba, ¿no? y podía haber... No, acordate el muerto que vino de Córdoba. No se testeaba. Era random, era así, no era random, era si vivías en capital ibas a cuarentena y testeo. Por eso te digo, prefiero decir no todos. Ya que si quieren nos metemos en el tema. El tema es así. Si vos, por ejemplo, vivís en capital y venías de viaje, te testean. Si vos, por ejemplo, a esta hora, 21 y 28, querés entrar a la provincia de Jujuy, te testean. Es el test rápido. Te lo cobran, además. Te lo cobran. Pero digo, no, si venís de Bolivia o venís de Sri Lanka.
Si venís de Salta. Bueno, chicos, hoy tuvimos micros en Retiro. Y eso pasa en otras provincias también. Que eran testeados, pero acá hay un caso, como dice Claudio. El señor este que muere, que se sube a un avión de aerolíneas con toda su familia y se descompensa, acá hablamos con uno de los médicos, el médico bajó en Ezeiza, tomó un taxi, fue a Aeroparque, viajó a Córdoba, no lo aisló nadie y atendió a una persona que una semana después murió. El famoso caso del médico. Para hacer referencia a algo que nosotros conocimos, tratamos, vimos en primera persona, hablamos con el protagonista. Eso ahora estaría cambiando, menos mejor, se cerraron los aeropuertos, no hay más vuelos, pero digo, todavía estamos con la bomba esa pendiente. Sí, como los jubilados. Hoy lo decía Ernestina, falta ocuparse de la repatriación en el exterior y falta ocuparse de la repatriación interior. Sí. Igual el dato para mí más relevante y quizás sea parte de la respuesta de por qué tenemos tantos problemas para repatriar de las fronteras internas de lo que habla Ernestina, es por este dato que da la ciudad de Buenos Aires de los testeos y de un número altísimo, que si no me equivoco es más del 70% de gente que fue testeada positiva para coronavirus con sintomatología cero, es decir, ni fiebre, nada. Eso quiere decir que son los famosos asintomáticos de López. López está diciendo hace 15 días, miren aquellos que tienen muy pocos síntomas. O ninguno. Todo el tiempo dice. Tienen virus. Los teníamos pocos test, a esos no le dimos bolilla hasta ahora que empezamos a mirar. Capítulo aislamiento. Sí. Esperamos que, como dicen, lo anuncien el sábado. Sería lo mejor. Sí, antes del domingo. Que el sábado seguro se anuncie algo que va a regir a partir del lunes, ¿no? Exacto. Sería lo bueno, sería lo deseable, sería que sea ordenado, organizado. Hasta ahora no han sido ordenados. La idea de plan, la idea de que estamos ordenados, ¿no? Sí, ya igual la población tiene una idea. Tiene una idea, que pero no es que el domingo, mañana tengo que salir corriendo a trabajar. O mañana lo que le pido a los funcionarios, lo que le pido a los que están tomando decisiones, algunos que asesoran, no son necesariamente funcionarios, a las autoridades les pido esto. Y dicho esto con todo respeto, Argentina no es Palermo. Me encanta Palermo, trabajo en Palermo, paso la mitad del día en Palermo, ni es Instagram. Entonces tratemos de, cuando empezamos a explicar las cosas en los discursos, tengamos en cuenta lo que no es Palermo. Entonces, no supongamos que los jubilados todos tienen tarjeta de débito y que todos la pueden usar. No supongamos que todo el mundo se puede lavar las manos en su casa porque hay gente que no tiene agua corriente. No supongamos que todo el mundo se puede quedar en su casa porque en los barrios carenciados de muchos centros urbanos de la Argentina no tenés cómo quedarte en tu casa. Y así puedo seguir con muchos más ejemplos. Esto no significa que los que gracias a Dios tenemos el agua corriente, la tarjeta de débito y un montón de cosas más, como quedarnos en nuestra casa y tener lugar en nuestra casa para hacerlo, lo tenemos que seguir haciendo. Hago esta referencia porque me parece que está faltando en el Estado, y uso la palabra con E mayúscula, y no hablo solo del Estado Nacional, sino el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados locales, un sistema de emergencia que, por ejemplo, pueda generar que 20.000 o 30.000 enfermeros le den la vacuna a los adultos mayores para que no salgan de su casa con este frío en este contexto, para poner un ejemplo. O que el correo les lleve a los adultos mayores, a los jubilados, en la jubilación mensual. Está faltando esa pata. Lo que es el FIMA en Estados Unidos. Está faltando esa pata. Está faltando una institución, capaz que está, y no la sabemos, sí. Para decirlo y ya termino. Defensa civil, están faltando Crescentis fuera de la salud. Y sin ideología, esto no tiene que ver, soy de este gobierno, soy del otro. Gente que piense cómo funciona un país bajo la situación de emergencia. Bueno, pero vos tenés... Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer con los colectivos, los trenes y los subtes el lunes en la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo. Bueno, vos tenés el ejército impensado repartiendo comida, 27.000 voluntarios aquí en la ciudad. A propósito de los trenes, los que manejan los trenes, señores, están hoy generando un problema. Porque con la historia que todos tenemos miedo, estamos con una frecuencia dominical en los trenes. Todos los días vemos fundamentalmente en el Roca cualquier cantidad de gente. ¿Por qué? Porque los pocos que salen tienen la frecuencia dominguera. Entonces van arriba del tren una cantidad de personas que no tienen que estar. Entonces el lunes a eso hay nos que referimos modificar la frecuencia. Más trenes que haber para que haya diagramas
hechos por expertos en este tipo de situaciones, no en medicina, no en epidemias, en emergencias. Bueno, un donde dicen, mirá, que es todo funcionamos lo que así. y Son hay, técnicos. Que es todo lo que sucede no es alrededor política. de un problema. Y hay un punto que a mí se me ocurre, que no me parece que sea muy difícil a mí. Quizás me dicen es imposible porque la tecnología no se puede hacer. Porque los estados están desfinanciados porque hay mucha gente que paga sus cuentas en efectivo. Yo no puedo creer que no se pueda pagar a esta altura en los supermercados. Que el que va a hacer la compra no pueda pagar la factura en el supermercado de todas las cosas. No, lo que sí no debe hacer ser tan difícil desarrollar un sistema para que vos puedas pagar el ABL en la caja del supermercado. Se pagó, Gustavo, para aquel que no usa la tarjeta de en débito. una época había un servicio que uno Sí. pagaba impuestos en la caja. También es importante, no solo para que la gente haga cola cuando hay uno de estos rápidos que te atienden de 2 cuadras para pagar algo, sino porque también el Estado tiene que recaudar para solventar todo lo que estamos usando. Exactamente. Adolfo Rubinstein, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo ves todo? Yo sé que todo es muy amplio. Muy amplio. Es muy amplia la respuesta, pero danos un pantallazo breve. No, yo creo que estamos viendo, honestamente, los primeros efectos de las medidas que se tomaron hace más de 2 semanas. Yo diría que, por lo que estoy viendo de la curva de casos y de la curva, sobre todo de la mortalidad, que a pesar de que las cifras de hoy asustan, en realidad, si uno ve el panorama general desde el comienzo, desde el caso 1, desde el primer caso positivo, creo que efectivamente comienza a verse el efecto de las medidas tomadas. Me parece que la curva que se está viendo es una curva, digamos, un poco más amesetada que lo que se proyectaba inicialmente, lo cual es muy bueno. Y no es de extrañar, porque las medidas que se tomaron, como ya lo charlamos, fueron bastante oportunas y anticipadas. Dicho esto, ahora el tema y el desafío es cómo salimos. Porque yo creo que la prolongación que... No salimos. Por eso, pero yo creo que la prolongación de el aislamiento social obligatorio de la manera que finalmente tenga lugar, pero que probablemente se va a extender al menos 2 semanas más, que es lo que uno está escuchando, y tal vez más. Abril. Por eso esto hay varios, digamos, hay varias, digamos, uno está escuchando demasiadas versiones, pero va a ver cuánto, pero seguro que se extiende hasta fin de abril, o casi seguro. Tiene mucho que ver también con cómo estamos preparados para salir de esto. Y aquí es donde tiene que ver el tema de cómo está preparado el sistema de salud para responder a un posible rebrote, cómo estamos preparados para evitar ese rebrote en cuanto a detección inmediata y temprana de los casos que van a estar circulando, el aislamiento de esos casos y sus contactos, y esto tiene que ver con las estrategias de testeo. Más allá de que haya aumentado en estos últimos días el aumento de testeos, todavía estamos, digamos, somos de los países de la región, además de los países del mundo, que menos están testeando. ¿Y esto va a dificultar la salida de la cuarentena? O sea, si yo entiendo bien, usted dice que el testeo es clave no solamente para conocer lo que está sucediendo, sino para llevar adelante estrategias de salida eventualmente. ¿Con este nivel de testeos es más difícil salir de la cuarentena? Es más difícil, porque digamos el testeo cumple dos funciones, 2 objetivos. El primero es saber cómo estamos respecto a la epidemia, o sea, qué es lo que está pasando. Salir, digamos, teniendo un cuadro de situación de más o menos cuál es el número real de casos, porque claramente hay una brecha muy importante hoy entre el número de casos que están confirmados y el número de casos reales. El único indicador que tenemos que de alguna manera nos permite aproximar el número de casos reales es el número de muertes. ¿Cómo se hace esa proyección? Porque si uno considera, por lo que se está viendo en los países que testean ampliamente, que la letalidad, la tasa de letalidad, o sea, por cada caso cuántas muertes hay, en el coronavirus está aproximadamente 1% o menos inclusive, un poco menos del 1%, uno podría esperar que en nuestro país en este momento, habiendo 79 muertes. Pongamos habiendo 79 muertes, tengamos probablemente un poco más de 8.000 casos reales dando vueltas por allí. ¿8.000? Sí, por lo menos. ¿8.000? Sí, siguiendo esa proporción. Pero eso en base a qué testeo de qué país, porque uno intenta entender que cuanto más testeo vas a tener un mejor número. Sí, pero tenés
testeos como en España y una cantidad que se les disparó. España o está Taiwán muy atrás. que testea, España, o Corea del España Sur. no es el mejor ejemplo porque España por están eso. muy atrás con testeos para la circulación viral. No, Por yo me eso. estoy, ¿Cuál los países sería el que modelo a seguir para entender el...? Bueno, además de los países de Oriente que tienen, digamos, testeos por millón muy altos, Muy el bien. caso es Corea, pero además la mayoría de los países europeos ya están muy por encima de los 5.000 a 10.000 por millón. Sí, pero habiendo reaccionado tarde. Que No, eso desde ya, Desde reaccionaron tarde. Por eso yo creo que el principal activo que tenemos nosotros hoy en nuestro país es haber reaccionado temprano en cuanto a las medidas que se tomaron. El principal, yo digo, tal vez nuestro talón de Aquiles tiene que ver con habernos retrasado en la preparación de algunas de las medidas. Una era la compra de reactivos, y en este momento no podemos salir de la cuarentena como quisiéramos salir para poder, por un lado, tener un cuadro general de cómo está la epidemia, no salir a oscuras, pero por el otro lado, tener la capacidad, por ejemplo, recién vos comentabas, Fabián, de cómo en poblaciones vulnerables, cárceles, geriátricos, gente, digamos, población que vive en villas y asentamientos, ahí tenemos que tener un testeo amplísimo, porque el índice de contagiosidad en esos lugares es pero altísimo. No tenemos nada ahí, claro. Hoy se Bueno, supo en entonces ese es nuestro talón de Aquiles. Empezó las favelas, Hoy en Brasil Brasil. comunicó que tiene 6 casos ya Por eso yo confirmados creo, en para favelas. terminar, que en la medida que nosotros podamos, si se extiende, digamos, la cuarentena 2, 3 semanas más, yo espero que en el momento de la salida ya tengamos la capacidad para responder mejor. El problema es que hay una competencia global por los test, por los reactivos, con lo cual está siendo muy difícil conseguirlo, porque todo el mundo te está... dejo la pregunta para después, porque ya vamos a sumarlo a Alberto Cormillot. Vos dijiste, y creo que coincidimos todos, Argentina desde el día que tomó la decisión de empezar los modelos de aislamiento o de suspensión de actividades, comenzando por las clases, ha hecho las cosas bien. Tengo una pregunta, ¿hasta ese momento había venido haciendo las cosas bien? O sea, febrero, principio de marzo. No me contestes. Alberto Cormillot, ¿cómo estás? Buenas noches. No lo escucho, Alberto. Ahí estás. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, no lo escucho, a ver, no lo escucho aquí. Alberto, bueno, primera idea, pantallazo, como hoy fue un día de 14 víctimas fatales, nunca habíamos tenido esa cifra en un día. Mirando con Europa suena nada, pero son 14 historias de vida, por supuesto. Y para nosotros nos suena una cifra fuerte, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Rubinstein recién y lo que dicen los infectólogos e epidemiólogos que nos asesoran, que las medidas que se han tomado son las medidas correctas y que hasta ahora vamos bien, están dando resultados. No sabemos qué pasará en el futuro porque la incertidumbre es la madre de todas las situaciones en este momento y se va improvisando, se va viendo no improvisando, pero se va decidiendo sobre la marcha, ¿no? Sopesando por un lado lo que siente la gente al estar encerrada, por otro lado la parte económica y por otro lado la parte salud, ¿no? Y cómo hacer un balance entre las tres cosas, ¿no? Porque el hartazgo también influye, porque si la gente se harta empieza a tratar de escaparse de la cuarentena. Y bueno, ahí está el cumplimiento social, la parte económica y el comportamiento del virus. Estas son las tres cosas que están puestas en juego, ¿no? ¿Y vos cómo ves el balanceo de esas tres variables? Yo hasta ahora bien, lo que se pregunta a la gente, ¿estamos preparados si viene mucha gente? ¿Qué es mucha gente? ¿Cuánta gente? Porque según lo que han dicho la mayoría de los expertos, hace muchos años, muchos años, no tiene que ver ni con este gobierno ni con el anterior, hace muchos años que no se crean nuevas camas de terapia intensiva, nuevos espacios para atender crisis como esta, ¿no? O menores. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Eso no lo sabemos. Lo que sí se está logrando éxito en la famosa curva, en irla posponiendo, ¿no? Para que no caiga toda la gente junta al sistema de salud. ¿Y la parte económica cómo la ves? Y no, la parte económica se va complicando, ¿no? Una empresa, salvo que sea una empresa muy poderosa, pero una pyme, una empresa mediana, no sé si puede aguantar muchos meses. No sé si puede aguantar más de un par de meses, ¿no? Porque ya la situación no venía sencilla y bueno. Te quiero hacer esta pregunta, es un tema yo pensaba plantear más adelante, pero ya que vos lo trajiste te lo planteo, porque sé que tenés
una enorme capacidad de observación y de reflexión sobre los temas. Yo observo que estamos planteándonos todos la salud, y tomamos la salud como prioridad, pero al mismo tiempo comienzan a aparecer cada vez más datos y sobre todo ejemplos de la pandemia económica. Y sí. Entonces, lo planteamos las dos cosas y nos quedamos ahí. ¿Cómo se va a resolver en los hechos esto? ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Porque vos como gobierno estás con las manos atadas en este punto, o no estás con las manos atadas como gobierno. Yo creo que una de las cosas, bueno, hay que ver qué es lo que piensa Rubinstein, ¿no? Pero una de las cosas que se ha mencionado es ir abriendo y cerrando la cuarentena o por zonas o por fechas, ¿no? Ir haciendo aperturas parciales de la economía como para que todo empiece a moverse, ¿no? No sé si todo, pero algunas de las actividades empiecen a moverse. Coinciden Alberto, Adolfo y vos, los dos plantearon por separado, los dos dijeron la salida de la cuarentena. Y a lo que vamos el domingo es a la confirmación de la cuarentena. Me llama la atención que ustedes dos lo hayan planteado así, a ver. ¿Por qué los dos? Quiero escuchar a los dos, porque los dos coincidentemente fueron para el mismo lado y vamos para otro. Fabián, de la cuarentena hay que salir. Saldremos. Pero el domingo la recontraconfirmamos. No, saldremos en 2 semanas. Digo, saldremos en 2 semanas. No se Saldremos No, Fabián, pero saldremos a fin de abril. Saldremos más tarde, pero tenemos que salir. Claro. Entonces el tema es prepararnos para salir. Está claro que no bien. Salimos el domingo porque no sabemos cómo. No, eso está claro. Pero digo, tenemos que prepararnos para salir bien. Y seguramente, como dice Cormillot, va a tener mucho que ver con el tipo de medidas que hay que tomar, que yo entiendo que algunas de ellas van a tener que ser focalizadas, otras van a tener que ser circunscritas a regiones geográficas, otras protección de grupos vulnerables, pero sobre todo testear. Pero una para los dos, para Adolfo y para Alberto. Nosotros estamos con un plan de cuarentena y lo vamos a extender. Supuestamente mayo va a ser un mes complejo porque podríamos ir al pico. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Es lo que sostienen los infectólogos. Sí. Ahí en ese caso, si estamos volviendo a la actividad, ¿podemos convivir con el pico o tenemos que otra vez extremar medidas? Bueno, es que ese es el tema, lo que recién comentaba Alberto. Va a haber que ser muy flexible y muy dinámico. Y es muy probable que de acá a fin de año, o hasta que aparezca la vacuna o algún tratamiento específico, tengamos que ir tomando medidas de ida y vuelta. A ver con si esto. se entiende, y le lo sumo también a Alberto. Lo que hasta ahora aparece como exitoso de la cuarentena, digamos, es una palabra que quizá no aplica a éxito, pues estamos hablando de vidas, de muertes, de enfermos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora los resultados han logrado su objetivo, aplanar la curva, estirar, llevar más lejos el pico. Entonces, el propio éxito de la cuarentena atenta contra la salida de la misma, es decir, si la cuarentena funciona, entonces nos va alejando cada vez más del pico. Te da más tiempo cada para vez más tiempo necesitamos pero obtenerla. hay un tema que es crítico. Estamos ganando tiempo. Sí. Claro. Ese aplanamiento de la curva significa ganar tiempo y es valiosísimo ganar Absolutamente, tiempo. pero eso nos obliga a pensar, pregunto, no tengo las respuestas, por supuesto, que ese tiempo que estamos ganando hace que la cuarentena necesariamente deba seguir porque si vos aplanás la extendiéndose. curva y la trayectoria, digamos, uno puede tener una progresión exponencial geométrica, y es así, y ahí colapsa el sistema de salud rápidamente. O podés tener, digamos, una cosa más así, digamos, menos geométrica, más aritmética, si vos querés, y eso lo que permite es que el sistema de salud pueda ir, de alguna manera, preparándose para ese incremento de la demanda y además ganando tiempo. Claro. Ahora, doctor, ¿es cierto que...? Espera, porque Agustina tiene... porque justamente con respecto a lo que dice Débora, de eso de ganar con la cuarentena nos aleja más de salir de la cuarentena, creo que también nos da más tiempo para repensar socialmente cómo ordenar de otra forma algunos sistemas. A ver, nos enseñó la cuarentena que el tema bancario es un tema que había que solucionar de otra forma. Y el tema de tener menos casos y poder tener más tiempo nos obligó a ordenarlo. Y esto va a ir pasando con todas las actividades. Doctor, yo lo que vi es que... Es lo que yo digo, lo no sanitario. Claro. Sí, que reordena no sanitariamente. Según unas estadísticas, que no sé si son reales o no, que la cuarentena lo que logró es que en vez de que por cada asintomático hubiese
4 personas que se contagiaban, gracias a la cuarentena eso se bajó a 1,5. ¿Eso es así? O sea, está buena tu pregunta. El factor crítico acá es el llamado índice R, el número R, que es el número de reproducción. Ese número de reproducción es por cada infectado cuánta gente puede contagiar. Y eso depende de las características del virus, depende de las características del medio ambiente, de si estamos en medios hacinados, de la temperatura. Es muy importante lo que decís. Con 1.800 casos, ¿se puede hacer un índice R? Sí. Déjeme terminar. Déjame que le conteste. Que se disparó por una persona que Eso se llama super spreader, claro. Esos son los dispersores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en realidad vos lo que hacés con el aislamiento social obligatorio es bajar un R que aproximadamente es entre 2,5 y ahora se piensa que es un poquito más del coronavirus. O sea que infecta, cada persona infectada contagia a casi 3 personas. Lo bajás y si siguiéramos en aislamiento social permanente, probablemente lo bajás hasta por debajo de 1. Si vos bajás por debajo de 1 el R, es el punto. Terminaste la propagación. Pero ahora, espera, que voy a este punto, que es lo que preguntaba Débora recién. Y le quiero preguntar a Alberto y después a vos, Adolfo. Es verdad, algunos con crecimientos verticales, otros con crecimientos horizontales, lo que te demuestra es que esta epidemia tiene su crecimiento más fuerte a partir del día 45 del primer contagiado. Nosotros estamos ahora a 9 días de ese día. Entonces me sigo a la pregunta de Débora. 9 días da, hoy es 9 de abril, da 18. Eso si no tomaste ninguna medida, Fabián. No, pero todos, aún los que tomaron también le subió. Alemania, que tiene una cantidad de testeos monumental enorme y tiene muy bajo de víctimas fatales, tuvo su aumento de testeos positivos a partir del día 40 y tantos. Entonces la pregunta es, si estamos con la curva aplanada, si tenemos un número de positivos bajo con respecto al resto aún de la región, si esto se duplica, triplica o cuadruplica en 10 días, ¿quién se anima a levantar una cuarentena el 1 de mayo? Claro, y vas al pico. Eso es lo que estamos... A ver, Alberto, ¿cómo ves vos este dilema? Yo quiero agregar otro factor, que es un elemento que lo vamos a tener que empezar a mencionar, que los otros días lo estaba hablando con mi cardiólogo, el doctor Velardi, que es lo que se llaman los efectos colaterales, ¿no? Los efectos colaterales son todas las enfermedades que hoy se están desatendiendo por ocuparnos del virus. Por ejemplo, los infartos no llegan, o la gente que está con un problema coronario no llegan en etapas tempranas donde todavía se puede destapar la arteria, sino que llegan infartos complicados. Lo mismo los ACV no llegan en las etapas tempranas. Se han reportado casos de apendicitis, casos de enfermedad, de una infección vesicular o una obstrucción vesicular que llegan. La gente llega tarde a la consulta porque porque tiene miedo de contagiarse. Y además, yo creo que se han instalado en la cabeza de la gente el 107 y el 148 están muy bien instalados. Pero no hay teléfonos donde la gente pueda preguntar para decir, mire, yo estoy con este problema. ¿Es de urgencia o no es de urgencia? Con los otros problemas de salud, que hoy también se mencionaban los pacientes oncológicos que no van a los tratamientos. O sea, hay una cantidad de tratamientos que no se están siguiendo bien, los diabéticos, los hipertensos, y una cantidad de enfermedades que aparecen como eso. O sea que ese elemento, hay quienes dicen, bueno, depende del tiempo que se deje de dar importancia a todos los demás aspectos de la salud. Cuando termine todo esto, vamos a tener más fallecidos por los efectos colaterales que por la cuarentena. Así que yo no envidio a la persona que tiene que tomar la última decisión de todo esto, ¿no? Sí, ese es un punto. A ver, el resumen un poco del dilema sería este. Si a la cuarentena le va bien, en 15 días nadie va a querer salir de la cuarentena. Si con los números actuales empiezan a crecer mucho, cosa que no se cree, pero van a crecer en algún momento, por lógica de pandemia, ¿quién va a querer salir de la cuarentena? Lo que hay que tener, perdóname, Fabián, lo que hay que tener es la flexibilidad y, digamos, la dinámica para saber que esto es una suerte de mecanismo valvular, que probablemente salgamos, ponele, en 3 semanas, digo por decir una cifra, por supuesto con preparación, y esto para mí es muy importante, el poder detectar tempranamente a los infectados y aislarlos con sus contactos, más en las poblaciones vulnerables que vos mencionaste. Pero después vamos a tener que ver. De hecho, Wuhan, digo, el caso más exitoso, si vos querés,
más allá del contexto sociopolítico del régimen de chino, realmente por ahora ha relajado, ya empezó a relajar sus medidas. Si bien, y no están, recién ahora están empezando a testear a los asintomáticos, y hasta ahora, por lo menos, después de ya algunos días, no parece observarse un rebrote importante. Hay un aumento pequeño de casos importados, no parece observarse un rebrote. Entonces, ahora, seguramente si acá lo que vemos es otra cosa, habrá que volver a medidas de aislamiento social. Que nosotros vamos, porque hasta ahora nos explicaron ustedes los médicos que la comorbilidad, es decir, las enfermedades asociadas, eran los factores predisponentes de muerte por coronavirus, y no era una enfermedad que se transitaba en el 80% de manera benigna. Ahora, ¿en cuánto influye que el hemisferio norte va hacia el verano, digamos, y nosotros hacia el invierno, con todas las enfermedades asociadas al invierno, pulmonares, respiratorias? No tiene, como dijimos creo que en otra oportunidad, esto no tiene que ver con el coronavirus. El punto es que la gripe afecta al mismo grupo que el coronavirus. Por lo tanto, lo que hay que hacer es extremar la campaña antigripal, que de hecho está empezando. Es así. Hay que vacunar a todos la población, digamos, de riesgo. Pero ahí tenés un tema, Adolfo. Vos dijiste muy bien recién, hay que trabajar sobre los pacientes de grupo de riesgo y hay que vacunar a los adultos mayores, pero eso significa que sacás a los adultos mayores a su casa, de su casa a la calle, a hacer colas. Quiero hacer una pregunta con respecto... Y en las dos cosas tenés razón. Coincido que hay y que en ser las dos creativo. Cosas tenés razón. No, es que probablemente haya que ser creativo, algunas cosas que eso es lo que yo digo, hay que empezar a ser creativo. Esperen que tengo un último momento de Claudio, sí. Alberto. Ya voy. Tiene que ver con lo que estamos conversando. Si podés, Mudo, poner de vuelta la placa de hoy, porque les voy a contar cuál es el dato que está mirando el presidente de la Nación todos los días para tomar esta decisión de la que estamos hablando ahora. Si ustedes van a ver los números que vimos hoy, que son los que se van todos los días, muertos en total, los contagiados, bueno, ninguno de estos números es el que mira el presidente para ver qué decisión va a tomar. Ninguno de estos. Lo que está mirando es la capacidad de camas de terapia intensiva día por día. Escúchenme. La capacidad ociosa hasta ahora, que es un dato en movimiento por los enfermos que entran y salen y por el tiempo que se está ganando y estatal. De todo. Ahí sí es una mirada holística. Esto lo dijo el presidente hoy en una reunión muy breve, en una visita que hizo en Lanús, en una villa miseria de Lanús. Y salió de Olivos por primera vez, primero. Sabemos que el presidente es un paciente delicado de los pulmones, justamente. Entonces tiene que cuidarse mucho. Salió a Lanús y dijo esto. En base a eso, él puede abrir o cerrar aún más dura que ahora. Dijo textualmente, aún más duro de lo que estamos hoy, la cuarentena y el aislamiento obligatorio, si es que ese número de camas de terapia intensiva en todo el sistema nacional empieza a quedarse Gustavo. Recordemos que ese número hoy está, se podría decir, casi estabilizado en 98. Lo que pasa es que cuando vos tenés 98 personas internadas hoy por coronavirus. Por coronavirus. Claro. En terapia intensiva. Pero ahora, lo que dice Alberto, y están todo el resto de vos lo que tenés que ver, claro. Yo creo que el número... Lo que yo digo es, ojo, la semana pasada estábamos en 45. Es decir, subió. Viene subiendo. No, pero hay que pasar, perdón. Si ganás el tiempo, podés crear nuevas camas. Bueno, si te agarra, cada día más ganás tiempo, por supuesto. Este dato que está diciendo Gustavo, nosotros uno de los últimos programas de la semana pasada, lo terminamos con Gustavo subrayando este dato. Nosotros dos estamos mirando, no sabíamos que el presidente de última miraba un dato parecido, que es, preguntamos a las autoridades, ¿cuánta gente hay en terapia intensiva por coronavirus? Y en mi caso repregunto, ¿y cuántos de más de 60 años? Pero ¿sabes por qué miramos Porque presupongo eso? arbitrariamente que los que están en terapia intensiva de más de 60 a 65, lamentablemente, tienen una probabilidad alta de que la cosa no Pero no es termine. solo el dato, de terapia intensiva. Lo que se está mirando y reemplaza, y lo dijo acá uno de los expertos que vino en estos días, cuando vos no tenés suficiente cantidad de testeos, vos podés medir la curva de crecimiento de contagiados mirando el sistema de salud. Claro. Es decir, vos hoy, que todavía no tenés un sistema de salud colapsado, que tenés capacidad instalada en el sistema público, en el sistema privado, lo que haces es ver las personas que se atienden en el sistema de salud y cuántos están internados. Ese dato te reemplaza, si querés, en algún punto, el bajo nivel de testeo. Sí, espera que le quiero preguntar algo a Alberto, porque Alberto tiró el tema que no es menor. Alberto, vos decís que hoy una persona tiene un ataque al corazón, y le cuesta ser atendido.
Sí, le cuesta tomar la decisión primero de ir. Y aparte está solo. Uno mismo, No, decís. claro. Lo dijimos ayer. Lo planteamos anoche. Camas hay, Uno mismo. Claro. Al no tener, decís, los síntomas de coronavirus, tiene una dolencia grave y uno mismo no llama. Pero aparte te da una CB y estás solo. Los hospitales están... hoy hablaba, bueno, el hospital de niños están de brazos cruzados. No están trabajando en este momento porque la gente no acude. Este dato es súper relevante, Alberto, y me gustaría que lo reiteres, porque la verdad es que nosotros desde los medios también, y asesorados por ustedes, hemos dicho desde el primer día de la pandemia, no vayan al médico necesariamente, no consulte si no necesita, no vaya al hospital, ni al centro de salud, ni al sanatorio. Ahora, me parece que ahora, transitando ya tantos días de cuarentena, tenemos que rever un poco ese mensaje de comunicación de salud pública, y está muy bien el foco y el punto que vos marcás, que hasta ahora no lo habíamos dicho, que hay muchísimas enfermedades asociadas producto de cualquier situación de salud que pueda tener una persona, que deben sí o sí requerir atención médica y que no hay que relajar en ese sentido el control. Déjame que haga un solo comentario, Perdón, Fabián. Que quiero terminar. Si vos tenés un problema de hipertensión, un problema de diabetes, entonces, bueno, estás estos días que estás sedentario, porque hay muchos tutoriales, pero poca gente que los está siguiendo. Estás sedentario. Comes más, muy probablemente. Nosotros hicimos una encuesta no científica, era una encuesta, una observación en los grupos ALCO, y sobre unas 1000 personas había un porcentaje de gente que contestó afirmativamente preguntas sobre el consumo de alcohol. Entonces posiblemente la gente posiblemente fumando más. Muchísimo. Entonces hay un combo que es lo que viene de antes, más el estilo de vida que en este momento... Alberto, lo del alcohol, me sumo a tu encuesta casera, yo con un dato también, con un dato de encuesta casera mía, ayer en un super chino, veía que venden mucho delante más. mío, mucha gente comprando vino. ¿Puedo preguntar algo? Le pregunté y la número? cajera me dijo que había aumentado la venta. Le puedo preguntar... Como mucha gente va a los chinos a comprar el vino. Exacto. Porque había aumentado la venta de vino. Alguno de los dos médicos, y Gustavo sigue esto, porque me pasan desde salud. 2.516 camas de terapia intensiva, sector público. 5.928 en el sector privado. Total de camas de terapia en Argentina, 8.444. Sí. Por lo general, cuando hablamos de las enfermedades que comenta Alberto, más los accidentes, tenemos entre el 75 y el 80% ocupadas. O sea, ¿cuántas es cierto te quedan? que hoy tenemos un 50% de ocupadas y un 50% de disponibles de todas las terapias en el país. Yo hablé con la secretaria de salud en el día de ayer y me dijo que había como mínimo más de 2.000 camas listas para que la gente Aclaremos este tema. Ese dato es así. Ese es el número aproximado de camas de terapia intensiva de adultos en el país, entre el sector público y el privado. El dato que no tenemos, entiendo que se está relevando, es cuántas de esas están operativas. Una cosa pero podemos suponer, por ejemplo, que accidentes de tránsito hay mucho menos. No, pero por eso digo, 50%. camas operativas significan camas que están con profesionales adecuados, con intensivistas, enfermería de terapia intensiva, kinesiología respiratoria y equipamiento, respiradores, monitores multiparamétricos, etcétera. O sea, ese dato no lo tenemos. Lo que sí les puedo decir es que ha habido una reducción clara de la internación por otros motivos. Lo que dice Alberto me parece muy importante, porque acá este daño colateral que él menciona es algo muy real y que se produce por dos razones. La primera, en este momento no está colapsado el sistema de salud. Es más, tiene capacidad ociosa, justamente porque se han reducido muchas causas, politraumatismos por lesiones, injurias, cirugías que no se están haciendo, que eran programadas, pero que a veces se complican, etcétera. Entonces, por un lado tenemos población que tiene, por ejemplo, enfermedad cardiovascular o factores de riesgo o cáncer, que probablemente dilaten la consulta, digamos, a los hospitales porque no quieren ir a un hospital o a un centro de salud. Tampoco es tan fácil moverse. No es el punto en el cual está en Italia o Nueva York o España, donde está colapsado el sistema y ahí no solamente afecta a los pacientes que tienen coronavirus, sino cualquier paciente que necesita cuidados críticos. La mortalidad va a ser mucho más alta que la letalidad. La letalidad en Italia, en España o en Estados Unidos, bueno, en Italia y en España, francamente, o en Reino Unido, superó el 10%. 10%, una locura. Pero la mortalidad va a ser mucho mayor, probablemente.
Ahora, lo primero es muy serio. ¿Cómo resolverlo? O cómo tratar en esta cosa de creatividad que vos mencionabas, Fabián. Así como está en este momento la teleeducación porque las clases están suspendidas, así como se ha ampliado el teletrabajo porque, digamos, uno comienza a trabajar desde la casa cuando se puede, las teleconsultas tienen que estar incorporadas. Es la manera de poder comenzar a... Y tienen que poder cobrar los gestores. Yo tengo entendido... Obviamente esto requiere que se puedan cobrar. Otra cosa que aprendí yo de esta epidemia es que no se puede generalizar ni el elogio ni la crítica. Porque cuando uno dice esto funciona bien, hay algo que funciona mal. Y cuando uno dice esto funciona mal, hay algo que funciona bien. Hay, ¿no es cierto, Alberto? Hay, por ejemplo, muchas empresas privadas que hay teleconsulta muy buenas. Sí, claro. Te lo ofrecen, yo tengo mi correo electrónico, todos los días me llega de mi prepaga. Claro, yo tengo prepaga, que vivo, van a decir. No está generalizado por que eso se facturen y se cobren. Claro, que los médicos la puedan cobrar. Bueno, esa es la clave. Como dice Alberto, el sistema de PAMI. Lo que dijo Alberto recién tiene razón. Que yo tenga un sitio de internet donde pongo mi clave de afiliado de lo que fuera. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Y a los 5 o 10 minutos aparece un señor, una señora de otro lado. Digo, mire, tengo fiebre, tengo esto, tengo... No, mire, usted tiene gripe, usted no tiene coronavirus. Buenos resultados, Fabián. Nosotros hace ya más de 15 años que estamos haciendo la asistencia así remota en uno de los sectores de nuestro trabajo. Pero después en los otros sectores les cuesta meterse en internet el médico que no lo venía haciendo, o la nutricionista que no lo venía haciendo, le cuesta bastante meterse en... Ay, se cortó Alberto. Es un cambio de cultura. Le hacer una pregunta dale. a Adolfo, porque es cierto que todas las cirugías programadas se dejaron de hacer desde el 20 de marzo, ¿no? Y ahora, esas cirugías programadas que se dejaron de hacer del 20 de marzo, hoy ya estamos a mediados de abril, es difícil que se puedan hacer en mayo o en junio, que es lo que yo pregunté, porque la situación no va a estar mejor. Entonces, ¿en qué momento la gente que tenía una cirugía programada en marzo va a poder hacerse ese estudio? Es un problema. El tema es que esto tiene un enorme marco de incertidumbre, esto del pico, de cuándo llega el pico, cuándo es el punto potencial de colapso si llegara. Entonces, obviamente, esto hace que se dilaten aquellas decisiones que no necesitan, digamos, urgencia. Pero no era mejor empezar a hacer ahora, total, tenemos mucha pero vos que capacidad sabés, por ahí la semana que viene o la otra, esto es muy, ojo, dinámico. En 10 días esto puede cambiar. Todo. Y esto ha pasado en España, en Italia, ha cambiado en 10 días la cosa. Si vos ves cuántos casos había en España hace 25 días, había, creo que... yo conté anoche, no sé, 999 positivos. ¿Pero hace cuánto? Y 16 víctimas fatales el 9 de marzo. Bueno, fíjate vos, tenés 150.000 y 16.000 muertos, ¿cómo haces? Interesante porque todo tiene que ver, ¿no? De las contradicciones, o no contradicciones, sino de plantear situaciones diferentes, o plantear dos momentos y cómo se resuelven. Adolfo y Alberto, los dos arrancaron por cómo hacemos a salir del aislamiento, cómo hacemos a salir de esto, cómo hacemos a salir de la cuarentena. Vamos a hablar con Fernán Quiroz, que está con Mauro Gundín. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. Vos sabés que recién hablaba con el ministro y le recordaba cuando hicimos el móvil a principios de marzo, con el primer caso de un internado por coronavirus en Cava, y yo recuerdo que él en aquel momento nos dijo mesura. Esa fue una de las palabras que utilizó. Hoy, ante esta situación, ministro, ¿qué hay que decir? Bueno, yo creo que lo que hay que decir es lo que venimos haciendo, ¿no? Ocuparse activamente, porque esta pandemia no te da tiempo a perder días, y estar siempre anticipándose a las medidas que hay que tomar. Fernán, a ver, sigo el hilo de recién. Adolfo Rubinstein, que está acá, que te está escuchando, hace instantes Alberto Comillot, plantearon la hipótesis cómo salimos del aislamiento, cómo salimos de la cuarentena. Pero vos hoy hiciste declaraciones, corregime, planteando de que la cuarentena llegó para quedarse. Y no hablo de 15 días. Sí, te agradezco que me des la oportunidad de ampliar y aclarar un poquito más el concepto. Lo que yo estoy convencido es que vamos a tener ciertos niveles de restricción personal y obviamente también cambios de hábitos sistemáticos de acá hasta que terminemos de pasar toda esta curva de esta pandemia. Eso es lo que dije. Eso no quiere decir que la cuarentena va a seguir tal cual está. Pero vos decís que va perdón. a seguir hasta el tiempo que comenté hoy temprano.
Fernán, vos decís que va a haber diferentes modos de aislamiento, por ejemplo, de acá a 3 meses. Decididamente, hasta que no termine de pasar toda la curva y bajemos nuevamente, va a haber diferentes actitudes y distanciamientos sociales, lavado de manos, cuidado de los más vulnerables, diagnóstico precoz y distanciamiento oportuno de los enfermos. Es decir, toda la estrategia de supresión va a seguir hasta que se complete la primer curva de pandemia, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente en la Argentina también. Esto que dice Fernán, y que lo decía Adolfo hace un rato, Perdóname, Fernán, Fabián, sí. y solamente... Sí, adelante, Fernán. Sí. No, solamente para completar, pero obviamente las decisiones de cómo va a seguir la cuarentena en cada momento las va a tomar el presidente de la Nación. Yo creo que seguramente él tomará las decisiones de ir ajustándola y relajándola. Sí, pero Fernán, los datos semanales y cómo vaya evolucionando. También, digámoslo, el presidente toma la decisión, pero la opinión de los científicos, de los infectólogos, de ustedes, de los médicos. Mucho. El presidente finalmente toma una decisión cuando la termina tomando, o el gobierno, con un consenso previo. Digo, si vos, que sos el ministro de Salud del distrito con mayor cantidad de positivos, dice, miren, piensen en formas de aislamiento de muchos meses, como aclaraste vos recién, no cuarentena total, pero diferentes formas de aislamiento durante muchos meses, digo, más allá de lo que el presidente decida o no, es un dato que estás dando incontrastable, me parece. Acá lo que yo quería explicar, que tanto el ministro Fernán como Adolfo explican que es una válvula que vamos a abrir y cerrar. Hubo una expectativa desmedida con relación al lunes que no va a ser, pero también hay una expectativa creyendo que marcamos una fecha en el calendario. Y tal vez algunas costumbres, porque ya las dice el mundo, no solo Argentina, como la de los besos, la de los abrazos, darse la mano, nosotros tomar un mate o compartir algunas situaciones, tal vez las vamos a postergar indefinidamente. Yo creo que lo mejor es no poner fechas, porque tal vez al mundo le empieza a ir mejor y liberamos algunas cosas, o nosotros ahora nos empieza a ir mejor, pero después en mayo tenemos el pico y otra vez tenemos que tomar en cuenta, Paulo, lo que dijimos anoche. Argentina, y esto me lo ha explicado a mí Fernán, muchas veces me lo dijo, Argentina arrancó después que Europa. Claro. No nos dejemos llevar mentalmente por lo que pasa en Europa, porque si a Europa le empieza, toquemos madera, a ir mejor en 10 días, nosotros tenemos otro almanaque. Nosotros somos otro tren. Hasta ahora lo que se ha visto, y quiero preguntarle a todos los médicos que estamos en contacto ahora, hasta ahora lo que se ha visto es que cuando se intentó aflojar un poco aquí la cuarentena, la gente es como si saliera a la calle masivamente. Digo, esto hay un llevar el punto hasta un punto donde se tenga que volver para atrás. Esto es un sistema que está ocurriendo en las reuniones entre ustedes, entre los expertos y el presidente. ¿Hay un análisis del comportamiento argentino por naturaleza? A ver, Fernán. Bien, yo les diría, primera cosa que quisiera remarcar es que la sociedad argentina está expuesta a un tiempo de mucho dolor. Y ese dolor tiene que ver con el dolor de la enfermedad y el miedo a la enfermedad y a los problemas que estamos viviendo, el dolor social de lo que significa cuarentenarse y también el dolor económico. De manera que no me gustaría describir este fenómeno como un fenómeno unidimensional, es un fenómeno hipercomplejo que tiene un montón de variables. Ahora, decididamente, si la gente sufre mucha enfermedad y se sobrepasa la capacidad del sistema de salud, el dolor va a ser completo en todas las dimensiones. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes y muy cuidadosos. Sabemos que esta pandemia corre muy rápido cuando uno se relaja. Claro. La Argentina ha tomado decisiones muy precoces y muy oportunas y tenemos que tener mucha prudencia cómo vamos a evolucionar. Por supuesto que la economía es un punto importante y habrá que tomar algunas decisiones de ajuste de microvoltaje. Pero la estrategia general es una estrategia que va a haber que sostenerla y, como decía Pablo muy bien, no tiene sentido discutir un día al día de hoy. Lo que tiene sentido es entender que hay que acompañar la curva de los casos de enfermedad de tal modo que esta curva nunca sobrepase la capacidad del sistema de salud, porque si no el dolor va a ser sanitario, social y económico. ¿Y cómo está la capacidad hoy, Fernán, ministro? Porque recién daba Paulo los datos respecto de la cantidad de camas de terapia intensiva en el sistema público y privado. ¿Cómo está en la ciudad de Buenos Aires en relación a la ocupación, por otras enfermedades que hoy puedan requerir internación? No, nosotros hoy estamos con una capacidad muy amplia y con bastante capacidad sin ocupar, porque nos estamos preparando para las semanas más difíciles. ¿Cuánto Estamos en incluso número, más en o estos menos? días ampliando aún más esa capacidad.
Nosotros estamos alrededor del 50% de nuestra capacidad, pero además estamos ampliando la capacidad completa, con lo cual tenemos mucha capacidad para crecer. De hecho, estimamos que vamos a crecer mucho en el trabajo en las próximas semanas. Ministro, un tema clave son, o por lo pronto lo que dicen todos los especialistas, supongo que usted lo compartirá, es el caso de los asintomáticos. Ayer el colega Claudio Saboya nos trajo de que en la ciudad había hecho un montón de testeos sobre todos los que estaban alojados en hoteles, que eran quienes habían venido del exterior, y que les había dado que había varios o un porcentaje alto de asintomáticos que no tenían ningún tipo de justamente de síntomas, pero que podían ser transmisores del virus. ¿Podría especificarnos cantidad de gente, cuánto es el porcentaje? ¿Cómo no? Sí, adelante. Bueno, eso es un dato tremendamente relevante. Es tremendamente relevante. Los primeros reportes de China daban datos de porcentajes asintomáticos relativamente o muy bajos. Los datos europeos de varias cortes demostraban que los asintomáticos podían estar entre 20 y 40%. De hecho, es lo mismo que ha reportado Estados Unidos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de testear ya hasta el día de hoy cerca de 1.600 personas que vinieron de Europa y Estados Unidos, 1.600 personas que estuvieron expuestas al virus allá y cuando llegaron acá fueron distanciadas y aisladas, de manera que no estuvieron expuestas. De esas 1.600, el 4% dio positivo, es decir, tenían la enfermedad, 4% de las personas. Esa es más o menos la tasa que estaba corriendo en Europa hace más o menos un mes. Y de ese 4%, 2 de cada 3 no tuvieron ningún síntoma, ni al momento de dar positivo, ni en la semana siguiente que hicimos un seguimiento Testeando clínico. el 100%, Es un dato Quiroz, ¿verdad? tremendamente Testeando el relevante. 100%. Testeando Por el 100%. supuesto, por Perfecto. supuesto. ¿Podemos Eso- repetir, Fernán, esto? Testeando a ver, todos, A todos. absolutamente. Supongamos, Claro. un avión... Nosotros hemos recibido 2.200 personas repatriadas, las cuales 1.600 han cumplido entre 7 y 9 días en el hotel y han sido la totalidad testeadas con PCR. De esa totalidad, Sí. el 4% estaba cursando la enfermedad al momento del testeo. Positivo. El 4%, 4 de cada 100. Imagínense la carga viral que trae esta estrategia de repatriados y por eso es tan importante lo que hicimos en la ciudad. Ahora, de ese 4%, 2 de cada 3 no hicieron ningún síntoma ni antes ni después. Tremendo. Y el otro tercio, Sí. la mayoría, hicieron apenas un síntoma sin fiebre. Wow. De manera que, ¿qué quiere decir esto? Hay dos enseñanzas muy importantes en este número desde mi perspectiva y allí la gente que está, que es muy capaz, podría interpretar alguna otra realidad. La primera de todas es, Lo dice por mí. efectivamente, la cantidad de... Por vos y por Alberto, que son dos grandes Alberto amigos no míos. está, se fue Alberto. Bueno, pensé que estaban los dos allí. Pero volviendo al punto, digamos, significa que primero la cantidad de personas que sufren la enfermedad de manera leve o asintomática es mucho mayor que 80%, que es lo que pensábamos antes. Es decir, hay un montón de gente que se inmuniza y después nos protege como sociedad y que no sufren la enfermedad, la sufren muy poquito. Es una gran buena noticia. Y la noticia que no es tan buena es puede haber circulando por la sociedad gente que lo tiene y no sabe. Y que A ver, no ¿puedo sepamos repetir y sepa que esto? sabe. ¿Puedo Por repetir? supuesto que perdóname, y Sí. termino un Dale. segundito el concepto que es importante. Por supuesto que la gente con fiebre es más contagiosa que la gente asintomática, eso porque es un tema de carga viral, pero también contagia. Sí, quiero Y por aclarar lo esto, tanto- Fernán, porque Sí, en dale, el caos de por favor. números Es muy bueno. trascendió la noticia en algún momento de esta manera, que 2/3 de lo que ustedes habían traído eran asintomáticos. No, el 96% de los que vinieron no tienen nada. Del 4%, ha sido clarísimo. Claro, Fernán. tengo acá los números hechos, El 4%, que son 80 y tantos. Es bastante. Ahí están los Tengo números. mucho, Real. Fabián, pero si el querés. 4%, de ese 4%, de esos 84, más o menos 60 eran positivos asintomáticos. Claro. ¿Se entiende esta cuenta? Porque no es que de los 2.200 del exterior vinieron 1.600 con coronavirus. Fabián, déjame que agregue ¿Entiende? un par de cosas a lo que dice Fernán. Es fundamental esto y es muy importante el estudio que hicieron en la ciudad, pero que además corrobora lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo se está viendo que la proporción de asintomáticos o de síntomas levísimos, casi indetectables, está en el 70%. Y eso es lo que ha cambiado la recomendación del uso de
barbijos o tapabocas, porque en realidad no tienen que ser barbijos médicos o quirúrgicos, justamente para evitar, porque uno no sabe que por ahí tiene COVID, entonces anda circulando por la calle. Lo importante es, digamos, evitar contagiar al otro. Como dijo Fernán, si bien contagian menos porque no tienen síntomas, esto no quiere decir que no contagien. Bien, bien. Fernán. Sí. No, quería hacer un poco lo que dice Adolfo. Sí, por favor. Fernán, no, en el diálogo donde conversamos sobre el tema de los hoteles, hablando ya de la perspectiva para salir de la cuarentena o para hacer una salida ordenada de la cuarentena, vos pusiste especial foco, por supuesto, en los adultos mayores. Y dijiste que en la ciudad había 450.000 adultos mayores de 70 años. Esto es así. Y que iba a haber una estrategia focalizada en ellos, que si la hay, también permite aflojar un poco a otros sectores para que puedan empezar a movilizarse y recuperar su actividad normal y económica. ¿Me podés contar qué estamos pensando para ellos en estas próximas semanas? Para esas 450.000 adultos mayores de 70 años que están en la ciudad. Por supuesto, y es esencial esto que me estás preguntando, te agradezco. Primero todo, lanzamos la campaña de vacunación antigripal de una manera absolutamente novedosa y diferente. Creamos 80 centros descentralizados para que la gente muy cerca de su casa tenga el vacunatorio, no tenga que ir al hospital ni al centro de salud para poderse vacunar y que no tenga que hacer colas. Por eso lo organizamos. El día 0 femenino el primer día, el sábado damos el 0 masculino, a partir del lunes el femenino, y así vamos a ir haciendo en orden. En el sitio de la ciudad tienen todos los datos para mirar qué centro es muy cerca de su casa y qué día le toca vacunarse. Segundo, desarrollamos una política pública muy poderosa para acompañar a los adultos mayores. Adultos mayores que básicamente uno podría decir que tienen dos características diferentes. Aquellos que viven con otro adulto mayor o solos, es decir, no están expuestos en la casa con una persona que pudiera traer el virus de afuera, les decimos no salgan de la casa, no tienen que salir por ningún motivo. Solamente en esta oportunidad irse a vacunar y volver. Que un amigo, que un familiar les dé el apoyo. Y que si no lo tienen, nosotros tenemos un grupo enorme de gente que está dispuesta a ir a la casa. Pero dijo que salgan a vacunarse. No, dijo que salgan a vacunarse. Sí, acaba de decir que sí. Pero espera, Fernán, pero ahí te interrumpimos porque lo debatimos. Te interrumpo en este punto porque lo debatimos ayer acá. Queríamos llegar acá. Sí. Le estamos pidiendo a los adultos mayores que salgan a cobrar la jubilación, a vacunarse y a buscar los remedios. Digo, no. Estuvo solamente estresazo. A vacunarse una sola vez en todo. No, eso es la ciudad, Fernán, pero van a cobrar la jubilación. A ver si puede a vacunarse solo una vez y la jubilación solamente aquellos que no tienen bancarización, que en la ciudad son un porcentaje relativamente pequeño. Está bien, nosotros hablamos de total país. Yo te entiendo que vos hablas de ciudad. Nosotros hablamos de total país. Total país. Yo siempre, naturalmente. Yo siempre hablo de la ciudad, claro, que es lo que conozco bien. Sí, claro, por supuesto. Digo, el punto es que nos enfrentamos, lo que decíamos más temprano antes que vos te sumaras, que nos enfrentamos a dilemas que están planteados con bases sólidas y buenas las dos. Por ejemplo, vos decís, con toda razón del mundo, protejamos a los grupos de riesgo que son los adultos mayores. Claro. Y por otro lado tenemos el problema que tienen que salir los que no tienen tarjeta de débito, como el viernes pasado, a cobrar la jubilación, a darse la vacuna y a buscar los remedios. Y por otro lado hay médicos y todo está bien. Hay otra rama de médicos que te dicen... ¿Entendés, Fernán, lo que vamos? Sí, pero yo te agregaría, primero lo que yo te estoy contando es una política pública de nivel nacional y que cada jurisdicción va a ir viendo cómo acompaña y cuida a sus adultos mayores. En la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco bien, el adulto mayor, los medicamentos, la comida, las cosas que necesite de la casa, nosotros tenemos un grupo de gente que está dispuesta a ir y llevárselo. Eso es para la gente que vive con otro adulto mayor. Y luego está la problemática del adulto mayor que vive con una familia. Y ese es el grupo más difícil porque allí, primero, obviamente lo que le decimos es, si tiene las condiciones dentro de la casa, distánciese dentro de la casa. Con el dato de los asintomáticos, hay una frase que a mí me gusta repetir mucho, que es, si vivís con un adulto mayor, actúa como si estuvieras enfermo, porque no podés estar seguro de no estarlo. Actúa como si estuvieras enfermo. Distancia a tu adulto mayor en tu casa, que duerma en un lugar independiente, que use utensilios independientes, idealmente si se puede que use un baño independiente, y si las condiciones por el nivel de hacinamiento de la persona no dan abasto, el Estado de la ciudad está para acompañar a esa familia, ofrecerle otras alternativas. Hemos hecho muchos acuerdos
con los curas en los barrios más populosos, hemos hecho acuerdos con organizaciones barriales y estamos dispuestos a poner todo lo que haya que poner del Estado, porque esta enfermedad a los que dañan severamente es a los adultos mayores y a la gente con enfermedades acompañantes. Y tenemos como Estado estar adelante de esta realidad y estar anticipándonos a este problema. Fernán, ¿qué pasa con aquellos que son aconsejados, y tengo gente cercana que así lo fue, decir, a ver, si vos sos un adulto mayor y no estás saliendo para nada, estás cumpliendo la cuarentena de forma estrictísima, no salgas a vacunarte, porque igual no te vas a enfermar, no te va a dar gripe. O sea, es preferible que no salgas a vacunarte a que te expongas a la gripe. ¿Qué opinás vos sobre ese tipo de consejo? No, yo la verdad que no estoy de acuerdo con ese consejo. Okay. Todos los adultos mayores se tienen que vacunar para la gripe. Una salida directa a un lugar a vacunarte a la gripe por única vez y vuelta a su casa es un riesgo infinitamente pequeño. El riesgo está siempre en lavarse las manos, en protegerse, en ir y volver rápidamente. Las medidas de cuidado en los lugares de vacunación son extremas, de manera que eso me parece una mala recomendación. Okay. Bien. Fernán, muchísimas gracias como siempre. Siempre sos muy amable con nosotros, con todos. Una de las personas que públicamente mejor ha explicado y explica todo lo que nos está pasando, un momento dificilísimo, de mucha angustia para mucha gente. Así que, Fernán, gracias en serio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y saludos a todos por ahí. Bien. Mauro, gracias también. Me voy a ir a hablar con... ¿Estamos en móvil o estamos en Skype? Estamos en Skype. Con Josefina Campos, que es científica del Instituto Malbrán, y con Pascual Fidelio, que es el director de la Administración Nacional de Laboratorios y Instituto de Salud de Malbrán. Josefina, Pascual, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que todo, antes de ponernos a discutir el tema testeos, antes de eso quiero felicitarlos por lo que... Les cuento, la noticia del descubrimiento del genoma completo que han hecho ustedes, y de las 3 cepas, hoy me alegró. Es difícil encontrar buenas noticias en este momento, cuando lo vi en un diario del exterior. Y ahí dije, che, hablemos con la gente del Malbrán, así que les quiero decir que en el medio de tanta mala onda, tanta mala noticia, por lo menos nos aferramos de ustedes que han hecho este trabajo. Así que primero que todo, felicitaciones. Cuéntenos cómo fue y para quien está viendo del otro lado, cuéntenos lo más en español posible qué significa esto que han hecho ustedes del descubrimiento del genoma. Bueno, primero muchas gracias por el reconocimiento, sí, esto de reconocimiento internacional. Y bueno, lo que hemos hecho fue secuenciar el genoma completo del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, la patología. Y lo que hizo fue poner a Argentina en el mapa de la transmisión y salud pública a nivel internacional. O sea, poder ver qué es lo que tenemos circulando en el país. He podido ver las distintas introducciones, estas 3 cepas fueron de introducciones independientes, y poder ver qué es lo que tenemos circulando a nivel nacional, entender qué es lo que tenemos, el virus que tenemos circulando en nuestro país. ¿Pascual? No, ¿qué más agregar a lo que ha contado Josefina? Lo que podríamos agregar es que este es un logro de un grupo de profesionales altamente calificados, muy coherente en su compromiso, en su dedicación, en su capacitación, y que tiene muy en claro para qué y por qué está haciendo lo que hace, ¿no? Para contribuir desde la ciencia al bienestar de la sociedad. Eso es lo que más claro tienen, y ese es el orgullo que nosotros tenemos de todo esto, ¿no? Bueno, aprovechándolos que contestan rápido, corto y se entiende. Ahora le vamos a preguntar de todo. Bueno, primera pregunta. Para quien nos está viendo, ustedes en el Malbrán testean todo, ¿no? Gripe A, coronavirus, pero digo, son uno de los institutos, digo, claro, me refiero a todo, digo, gripe A, coronavirus. ¿Ustedes hacen dengue también? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Pueden explicarnos sarampión a nosotros? También. Sarampión, por eso, muchísimas cosas hacen. ¿Pueden explicar por qué el coronavirus es tan más peligroso que todo lo que ustedes testean habitualmente antes de la aparición del coronavirus? ¿José? Sí, cómo no. En realidad no es que sea más... la definición de peligroso es un poco amplia. Cambiala, busca la palabra que quieras. Por supuesto. Lo que tiene el virus del SARS-CoV-2, que es un tipo de los coronavirus que existen en el mundo, hay muchísimos, lo que tiene es que tiene una tasa de transmisión más alta de lo que solemos ver.
¿sí? Es el famoso R0 que está circulando por toda la literatura científica. Entonces eso hace que una persona que tenga el virus lo pueda transmitir a bastante más gente de lo que habitualmente, por ejemplo, transmite el virus de la influenza. Es por eso que lo consideramos o tomamos medidas un poquito más restrictivas en cuanto al contacto físico o social, esta restricción que estamos teniendo en este momento. Eso es lo que tiene. La tasa de mortalidad, que es otro de los puntos que se está evaluando permanentemente, no es tan clara y va variando respecto a la epidemiología y al país. Eso todavía lo estamos viendo. Y como decimos siempre, este es un virus nuevo para nosotros, es un salto de especie, con lo cual también todo esto va a ir variando, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en esto, es día a día cómo vamos viendo esto de la peligrosidad, la variación y las tasas que vamos viendo, y vemos que también va variando geográficamente, con lo cual tenemos que evaluar muchísimos parámetros para definir lo que diríamos peligrosidad. Pascual, si querés cambiar la palabra peligrosidad, sino ¿qué lo hace diferente? La gran diferencia que uno puede encontrarle es que es un virus nuevo. Es un virus nuevo y eso interpela a todos, a los científicos, a los médicos, a los decisores. Entonces, sí, tiene razón Josefina, no es peligrosidad la palabra, sino es que es incierto. Es incierto, tenemos que aprender todavía muchísimo de lo que significa este virus, cómo se mueve, por qué hay cepas que son más virulentas que otras, por qué hay cepas que tienen menos contagio que otras. Entonces, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Interpelarnos, no dormirse, ser muy dinámicos, ser muy flexibles, ser muy ágiles. Esto es lo que está pasando con esta enfermedad nueva. Es una enfermedad nueva como lo fue en su momento la polio, como lo fue en su momento el HIV, etcétera. Entonces hay muchísimo se da de manera tan global. A ver, Ernestina, dale. No, quería saber en relación a la importancia de que Argentina se sume, porque entiendo que estos conocimientos se comparten a nivel mundial, ¿no? Hay un lugar donde todos los países que van decodificando el genoma van compartiendo sus nuevos conocimientos. La importancia de que esto implique que en la nueva vacuna que se desarrolle, Argentina va a estar presente. Absolutamente, eso es exactamente uno de los mejores Ese logros. es el punto, ¿no? No solo eso, sino también poder asegurar que las cepas que estamos testeando son reconocidas correctamente. O sea, saber lo que tenemos circulando nos ayuda a identificarlo mejor siempre. O sea, esto ayuda en asegurar la calidad del diagnóstico que estamos haciendo a nivel de salud pública y en asegurar que los diagnósticos que se estén desarrollando también estén testeando lo que nosotros tenemos circulando en el país. Esto es fundamental. Fundamental. ¿Débora? Sí, recién ustedes hablaban de la particularidad de este virus como algo novedoso, que es, bueno, la alta tasa de contagio, que quizá no se había visto en otros. Pero también les quería preguntar, ustedes recién mencionaban, bueno, hubo otras pandemias, la polio, etcétera. La globalidad, la simultaneidad en el mundo entero de la enfermedad, la expansión, los contagios. Eso es lo que lo hace diferente, me parece también, y lo que a todos nos tiene tan impactados, ¿no? Y esto de el aislamiento. Tenemos millones de personas en el mundo en este momento confinadas. Sí, eso es correcto. Es verdad el tema de la pandemia, pero hubo otras pandemias que también nos afectaron a nivel humanidad a todos juntos. Claramente esto impacta a nivel social en este momento, pero es muy importante saber que lo estamos viendo minuto a minuto. El Ministerio está permanentemente tomando estos datos y viendo el Ministerio de Salud y viendo qué es lo que podemos hacer y lo que está pasando en otros países para ver las medidas que tenemos que tomar acá a nivel nacional también. Eso es fundamental. Los dejo con Gustavo. Sí, dale, Pascual, sí, agrega. No, si me permitían, digo, estamos en presencia de una enfermedad en un mundo que es un mundo vulnerable, es un mundo plagado de incertidumbre, es un mundo complejo y ambiguo. Entonces, cuando esto sucede, ya no hay fronteras, ya son líneas en el mapa, no hay muros. Hay demasiada movilidad en el mundo entero, entonces es un mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Bueno, las definiciones y las decisiones que hay que tomarlas en el marco del entendimiento global de cómo funciona el mundo, no cómo funciona solamente la enfermedad. Gustavo Gravia, que va a preguntar ahora, es nuestro experto en números. Es nuestro experto en testeos. Me ha ido bien en matemática en el secundario, nada más. No,
A ver, hay una polémica bastante instalada en buena parte, yo digo, de la sociedad, pero también de la comunidad científica sobre el número de testeos. Uno escucha a la Organización Mundial de la Salud decir testeos, testeos, testeos y más testeos. Uno lo escucha a Eduardo López, uno de los asesores que tiene el presidente sobre este tema, decir nos faltan testeos para saber en qué lugar estamos parados. Uno ha visto numéricamente que la última semana la verdad es que Argentina ha comenzado a testear más. Pero según ustedes, ¿en qué lugar estamos parados y si hay capacidad para testear mucho más de lo que lo estamos haciendo? Mirá, nosotros estamos testeando, no el Malbrán, sino los laboratorios de la red de Malbrán está testeando todos los casos sospechosos que hay. La gente me dice que nosotros estamos, digamos, ocultando cosas, y no es así. Todos los casos sospechosos que hay en Argentina se están testeando en todas las jurisdicciones. Hay 35 laboratorios en Argentina, algunos con algún inconveniente por algún equipo o alguna cosa, pero en general todos están listos y ya testeando. Córdoba, Santa Fe, Cava, ahí lo dijo recién el ministro de Ciudad. Tierra del Fuego, Santa Cruz, todos tienen kits y todos están testeando. Lo que se está testeando hoy es todos los casos sospechosos. Nosotros en Malbrán, cuando esto empezó y era el único instituto, estábamos testeando cerca de 400 casos diarios. Y ahora estamos en 300, 250, 400. Quiere decir que el resto del país está haciendo los testeos. De ahí a que sí es cierto que se dice testeen, es cierto. El Ministerio de Salud con Ginés González a la cabeza están inyectando presupuesto para comprar 500.000 de kits de determinaciones. Así que eso es lo que se va a venir y estamos equipando a los laboratorios, sumando más laboratorios a nuestra red, laboratorios de la universidad, laboratorios de CONICET, laboratorios de otros hospitales. Así que esto es toda una etapa de preparación, porque no se olviden una cosa, ha habido desabastecimiento de estos kits en el mundo. Ahora empiezan a aparecer porque, bueno, China ya tiene menos casos, Corea lo mismo, y bueno, no se olviden también que ha habido un crack prácticamente en lo que es el transporte internacional. Nosotros teníamos comprado y pagado otras cosas, otros insumos, y se demoran una semana, 10 días. Así que nosotros tenemos... Sí. No, Pascual, esto va para los dos. Pasa esto, a mí me pasa esto. Yo los conocí a ustedes con la gripe A, con la cobertura que hicimos, que me tocó hacer la gripe A, y ahí pude conocer a ustedes y la gente también del Muñiz, gente muy profesional, muy seria, profesionales de nivel internacional, que trabajan formados en la universidad pública. Realmente de excelencia el trabajo que hacen. Y a mí me dolió que ustedes se vean involucrados en esta sensación, que está avalada por números, de que en Argentina se testeó poco. Porque cada vez que se testaba, la culpa era de ustedes. Ahora, te hago una pregunta. ¿No nos quedamos atrasados en la compra de kit para testeos? ¿No entramos tarde al mercado de la compra de kits? No, yo te cuento. En enero... ¿Entendés, no, el prólogo que hice del tema? Sí, absolutamente. El sistema y los pedidos de compra empezaron en enero en Alnis Malbrán, y después, por los procesos administrativos, se extendió a febrero. Yo te quiero ser muy sincero, y esto que digo no es una cuestión peyorativa, pero es una cuestión para que más o menos nos ubiquemos en lo que estaba pasando en enero. En enero, muchos de nosotros, me voy a incluir, voy a decir, por ejemplo, yo, me estaba preocupando por dónde ir a cambiar los billetes de 5 pesos. Y el Malbrán ya estaba haciendo los primeros pasos en las compras de test de coronavirus y en los test, en los diagnósticos y en la puesta a punto de los test diagnósticos de coronavirus. ¿En qué cantidades, es decir, más o menos? ¿Cómo? ¿En qué cantidades, digamos? ¿Cómo se hacía la evaluación de, bueno, necesitaremos tanta cantidad? Porque había mucha experiencia, y hay mucha experiencia de lo que había pasado en la pandemia de 2009. Con mucho tino, la gente de Malbrán y el apoyo del Ministerio empezaron a vislumbrar que esto se venía. Así que empezaron a iniciar los procesos de compra. Por eso, después se demoró, por lo que les contaba antes, de problemas de tráfico, etcétera, etcétera. En Europa, además. Pero,
Y porque explotó en Europa y la necesitaban ellos. No, es por la burocracia argentina también. Imagínate una empresa que tiene que vender 50.000 kits a la Argentina o 4 millones a Italia. Claro. Y bueno, no hay mucho que discutir este tema. Es clarito. Claro. Pascual, les agradezco mucho y los felicitamos por lo que han hecho, a Josefina Campos y a Pascual Fidelio. Gracias a los dos del Instituto Malbrán. No, genios. Gracias. Bien. Gracias a ustedes. Bien. Sí, tenemos su último momento de Paulo. Sí, yo hice mención a una de las grandes preocupaciones que tiene que ver con el transporte público. ¿Por qué? Porque vamos a tener que transportar menos gente en vagones de trenes, en vagones de subtes y en colectivos. A partir del Pero día... más gente que va a requerir usarlo. Exacto. O la que tenemos hoy y se flexibiliza algún sector que no va a ser muy amplio, va a salir más gente a la calle. A partir del día lunes vamos a tener más frecuencia en los trenes. Esto es importante para que no suceda esto, que vimos mucho movimiento. Está confirmado, porque esto estaba confirmado anoche. Esta mañana a mí me lo desmintieron y ahora volvió. Más frecuencias. Sí. Pase lo que pase con relación a qué se puede flexibilizar o no. Hoy con la misma cantidad de gente vamos a tener más frecuencias, más controles en las cabeceras, más pedido de certificado, porque hay gente que sube a los trenes que no tiene ningún certificado. Sí, pero a mí no me interesa tanto que haya policía, me interesa que haya trenes. ¿Va a haber más trenes frecuencia y más colectivos? De las 6 líneas a partir del día lunes, más controles en las cabeceras. ¿Más colectivos también? Y puede haber un servicio adicional también de micros en los horarios pico. Yo quiero aclarar esto. Si tenemos una cola de 3.000 pasajeros para subir un colectivo, porque hay un colectivo cada media hora y 20 policías controlando, eso se llama fracaso. Lo repito, si tenemos un colectivo que pasa cada media hora y 3.000 pasajeros en una cola para subir al colectivo porque solo suben los que están sentados, pero tenemos 20 policías que están con 30 móviles de televisión, eso es fracaso. El éxito es preverlo. Bueno, pero el éxito es prever que no pase. Hoy tenemos 6.000 colectivos con una flota de 15.000. Y en el caso puntual de los trenes, el 6% de la gente está utilizando, por ejemplo, hoy el Roca. El 6 sobre el 100. Lo que tenemos que con más frecuencia lograr que la gente viaje más espaciada y se cumpla el distanciamiento. Quiero aclarar este punto. No puede pasar de que... es decir, evitemos generar nosotros colas. Filas, ¿se entiende lo que voy? Lados. Claro, en jubilado, en el colectivo, vacunas, en el tren, en el subte, en vacunas. Tratemos de evitar cuando organizamos las cosas que haya... Claro, para eso hay que pensar las cosas antes. Nos vamos con Eugenio Semino. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, la verdad, vos dijiste hace más de una semana el jubilicidio del viernes. Vos lo planteaste muy bien, pasó, no escucharon. Ahora parece sí que escucharon, después que vieron lo que había. Estamos preocupados por un punto, Eugenio, que es la cuestión de los geriátricos. ¿Cómo se está trabajando? Y lo decimos en función de España, que sobre todo en Madrid tuvo una experiencia muy mala. Porque cuando el coronavirus llega a un geriátrico es muy complicado, ¿no? Sí, y es un tema de mi profunda preocupación porque durante muchos años estuve a mi cargo los geriátricos públicos en la ciudad, que no solo están en la ciudad, aún dependiendo de la misma, con más de 3.000 adultos mayores internados. Tenemos que tener mucho cuidado. Se ha tomado una enorme cantidad de medidas preventivas, tanto por parte del gobierno de la ciudad como por el PAMI, generando protocolos de aislamiento, lugares de aislamiento dentro de los propios geriátricos. Recordemos que tenemos a nivel país alrededor de 150.000 adultos mayores institucionalizados, que tenemos 3.800 establecimientos que controlar al respecto y una masa de trabajadores a quien hay que cuidarlos muchísimo, que se dedican a esa tarea de la asistencia directa. Y esto es un problema que ya comenzó. En principio hemos tenido algún caso ya significativo en la propia ciudad, y es de altísima complejidad mantener esta maquinaria funcionando, y ahora explico, si me dan un segundo, por qué, y a su vez los riesgos que conlleva ese funcionamiento.
Yo decía que están todos los controles realizados, están los protocolos en funcionamiento, pero varias cuestiones debemos analizar. Una de ellas, el personal de los que trabaja en estos... Hola. Sí, espera que restablecemos la comunicación. Así te escuchamos bien. Restablecemos la comunicación porque después quiero preguntarte por Argentina, fuera de los geriátricos. Espérame, Eugenio, que me voy a Madrid. Allí está Gabriela Colombo. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Bueno, 13 residencias de mayores fueron intervenidas en la capital, en Madrid, en España, que concentraron casi 500 muertes. ¿Qué pasó? ¿Hubo descontrol? ¿No se tomó seriamente el coronavirus? ¿Qué pasó? Entiendo que no se tomó seriamente lo que estaba pasando dentro de las residencias. Ahora estaba mirando antes de salir la cantidad de casos y realmente en España es espeluznante porque hay 7.300 muertes en residencias de los 15.400 muertos que tenemos en España. O sea, casi la mitad ha muerto en residencias geriátricas. Hay residencias que es en la que, digamos, explotó todo, que es una residencia de Madrid, donde hubo 37 muertos en un mismo lugar, y en otra 50 y en otra 27. Cerraron todas las residencias. La unidad militar del ejército las entró a desinfectar por pedido del gobierno y de las comunidades autónomas. Y lo peor de todo lo que está pasando es que la gente, los familiares que tienen, algunos tienen dentro, porque por ahí era un matrimonio y por ahí estaba el marido que se murió y quedó la mujer y no la pueden ni sacar, ni ver, nada. Además, el tema de esas muertes, como tampoco se les puede ni acompañar, ni velar, nada. O sea, claro, es terrible. Ese es el otro capítulo, ¿no? Que no podés estar en los últimos momentos con tu persona querida, tu padre, tu marido, tu esposa, tu madre, tu hermano, tu tío. No solo muriendo de coronavirus, o sea, no lo puedes ver aunque muera de cualquier enfermedad. No, pero en este caso puntual. Y después no podés realizar la ceremonia posterior. Claro. No. Es durísimo. El sepelio están prohibidos. Claro, y a los entierros solo pueden ir 3 personas. Nada más. Madrid fue la primera comunidad autónoma que lo prohibió. Ahora está, desde el 3 de abril, está prohibido a nivel nacional. Y Gabriela, vos... Y a todos los cuerpos se los incinera. A todos. Y vos presumís que la razón por la que pegó tan fuerte en los geriátricos es porque no hubo, no sé decir, un aislamiento serio, que nadie se tomó en serio el coronavirus. Yo te puedo dar mi perspectiva de ciudadana, ¿vale? Sí. Y de lo que nos rodea, de la gente que nos rodea. Sí. Es que sí, que en cierta manera no se tomó en cuenta, si bien estaba la población de riesgo, que era la de mayor edad, a partir de los 65 o 70 años, dentro de los geriátricos o de las residencias, esa gente la visitaba gente, entran los trabajadores, no tenían los medios, lo que dicen los trabajadores es que no tenían guantes, mascarillas, EPIs, que es el equipo que ellos se ponen, y entonces eso fue lo que hizo que contagiaran a los enfermos. Se trabajaban los geriátricos. Claro, la cuestión, acá se habló cuando fue el caso de Montecastro, de que el enfermero que venía de atender en terapia intensiva, tiene 2 trabajos, claro, a positivos, entraba a los geriátricos sin protección, ¿no? Claro. Todo un tema muy delicado ese. Todo habla de un descuido, de subestimar el virus. De subestimar el virus. Sí, eso fue un descuido. Lo de las residencias geriátricas fue un descuido. Descuido muy grave, con consecuencias no solo España, devastadoras. Casi en Italia igual. Y Francia. Números altísimos. Sí. Ahora la cuestión... Son 7.300. Gabriela, ¿cómo está el ánimo ahora? ¿Cómo está? Porque parece que el epicentro pasó a Nueva York, pasó a Francia, pasó a Gran Bretaña, a Londres.
¿Cómo están Aquí, ahora? Estamos como en una meseta, ¿vale? O sea, empezaron a bajar la cantidad de casos de muertes de todos los días, hay menos infectados y menos muertes, pero la gente se sigue cuidando, va con mascarillas por la calle, el ánimo de la gente sigue, salvo casos aislados, sigue respetando las distancias, sigue sin salir a la calle. Y el ánimo no decae. Lo mismo que está pasando ahora en Argentina, que la gente vive en los balcones, acá pasa igual. Sabemos que el no contacto es la gran fórmula para poder cuidarte. Es la única, el aislamiento. Está clarísimo. El aislamiento. Entonces, el ánimo no decae gracias a eso. Hoy se aprobó en el Parlamento la prórroga de la cuarentena. Sí. Consejo de la Organización En principio Mundial hasta el 26 de abril. Sí. En principio hasta el 26 de abril. ¿Y eso totalizará pero ya cuánto? Si es hasta el 26 de abril, ¿totalizará cuántos días llegando al 26 de abril? Desde el 13 de marzo. Un mes. Yo entraban antes que nosotros. Claro, 5 semanas, ¿no? Un mes y 13 días, claro. Un mes Pasa y que medio. Nosotros tomamos la Lo que pasa es que ya decisión de las cuarentenas cuando el mundo entró en cuarentena. Fue la semana de la Ellos llevan cuarentena. un mes y medio, Exacto. entonces. Claro. Ahí Lo donde tomaron parece que antes, estamos al mismo tiempo. Igual, yo creo que Argentina lo hizo bien. Argentina entró en la cuarentena en el momento que entraba el mundo en cuarentena con la ventaja nuestra de 20 días a favor Es que nosotros de pudimos nuestro ver el primer futuro. caso con respecto a lo que le pasaba a Europa. Totalmente. Esa fue la gran suerte que tuvimos. Totalmente. Claro. Ahí está. Ahora, Permitió eso. No, pregunto si sigue teniendo que ver fuertemente en la transmisión y en la mortalidad o letalidad del virus el hecho de que haga frío o haga calor, porque me da la sensación de que países que hoy están entrando en climas más benévolos tienen rebrotes. Entonces yo pregunto, ¿sigue teniendo que ver, según lo que es la experiencia o lo empírico en el mundo, que haga calor o que haga frío? Bueno, eso te lo tendrá que decir un médico. médico. Lo que dicen es que sí, que el médico, lo que dicen los médicos de aquí es que el invierno te brota más el virus, pero supongo que tendrá que ver con lo de la gripe. Yo realmente no lo sé. Yo lo único que sé es que a mi madre, que está en Argentina, le dije: a ti te viene el invierno, no vas a salir hasta septiembre. Claro. Ahí está. Gabriela, gracias por atendernos, porque además es muy tarde allí en España. Un beso enorme. No se preocupen. Bueno, un placer. gracias. Un placer. Hasta Cuidarse. luego. Gracias. Hasta luego. Todos los Skype de Europa terminan con cuídense. Todos. Sí. No hagan lo mismo que Están No hagan lo mismo un que mes acá. adelante que nosotros, todos. Ellos todos. tienen Sí. el diario escrito. Sí. Y para terminar, un dato alarmante. Sí. Porque acá vamos a trabajar mucho Pablo, y me Pablo. parece que muy bien que el presidente que Larreta hablen de los adultos mayores. Porque ellos tuvieron que ahora blindarlos. En España, en residencias geriátricas, 5.568 casos. Claro. La mayoría con muerte. En Francia, 4.166. Pero ¿y por qué estamos acá? Blindado los Este geriátricos. programa hace 2 semanas que está planteando el tema de los adultos mayores. Sí, sí, Acá sí. hay un tema. Ahora no sé, Eugenio Semino está. Bueno, Yo hoy quiero- las edades de los fallecidos. Igual. Hoy la hoy mayor las parte edades son... Eugenio, ahora volvemos, pero te quiero preguntar sobre, y lo contestás después, sobre esto de que estamos pidiendo a los adultos mayores que salgan a cobrar la jubilación, a darse la vacuna y a buscar los remedios. Y está bien, las 3 cosas están bien, pero al mismo tiempo estamos pidiendo que se queden en la casa. Ahora volvemos. Y atención, porque hoy, después de Animales Sueltos, van a poder compartir una muy buena iniciativa donde hay una coincidencia entre la Pascua católica y la judía, un país unido para rezar y cantar por la vida. Con la red solidaria junto al Instituto del Diálogo Interreligioso, hoy se cantó Solo le pido a Dios. En el marco de esta iniciativa, Argentina Canta, que viene llevando la red solidaria, juntamente con el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Gottman, el dirigente islámico Omar Abud, participando de este evento que lo van a poder compartir todos ustedes aquí en América y que fue una síntesis y un sinónimo de este jueves muy particular. Es poner en práctica la condición de libertad. Pesaj es el relato de las... Fecha que se están barajando del levantamiento de la cuarentena. Yo en este punto sí, me parece que los periodistas el periodismo tiene que ser un poquito más, menos, acá no hay primicia. Cuando haya una información, lo dijimos esto hace 3 semanas, el gobierno lo informará cuando el gobierno crea correcto. Yo creo, Sí. lo ideal sería el sábado. Ayer, por ejemplo, era ley que era el 23. ¿Por qué el De abril. 23 y no el 22 Claro, y de no el abril. 24? Ah, bueno, era el escándalo nacional que era el 23. Ahora se está hablando de 1 de mayo. Yo diría, o 3 de mayo, o 2 de mayo. Yo diría esperar que las Exacto. cosas vayan evolucionando.
no ganamos nada tirando fechas, podríamos tirar acá 10 fechas diferentes. Digo, ¿sí? Hay un tuit del diputado Balibuca. Balibuca fue el que planteó en aquella reunión de los diputados con el presidente, el primero que le planteó al presidente, no me acuerdo si fue suspensión de clases o esta cuarentena. Ajá. Mirá, por eso le damos crédito a Balibuca. La producción. Sí. No, es interesante porque, a ver, más allá de las fechas, como decimos, nadie lo sabe, son escenarios muy dinámicos. Lo que él plantea es un poco lo que acá decíamos. Hasta ahora tenemos efectividad del aislamiento preventivo. Sí, está funcionando bien. La curva se va achatando y se va extendiendo en el tiempo la posibilidad del pico. 2, ¿tenemos circulación comunitaria del COVID-19? Sí, ya tenemos circulación. En algunos lugares más que en otros. Claro. Sí. No hay vacuna, hay ausencia de vacuna para el COVID en el mundo entero, digamos, no hay ni la va a haber en el corto plazo. Y hay ausencia de testeos masivos, eso sí es una particularidad de la Argentina. Acá hay un punto muy importante, porque él dice, estos 4 puntos nos indican que llegaremos en distintas fases. Remarquemos esto. Claro, él habla de julio, puede ser mayo, la lotería de los tiempos es enorme. Digo, me parece que lo que vamos a anunciar, lo que se va a anunciar el fin de semana, es la continuación de este modelo de cuarentena, lo que nosotros llamamos aquí cuarentena inteligente, en oposición a la cuarentena original, por ejemplo, con bancos abiertos. Claro. Habrá otras cosas que se van a abrir. Ahora, en algún momento, como dijeron Rubinstein y Cornellot, habrá que sentarse a hablar de otra cuarentena. Digo, de acá a 1 de mayo, a 24 de abril, a 4 de mayo, no sé. Hoy Santilli decía, por ejemplo, que todo el tema de la construcción, él creía que podía, efectivamente, no solo por lo que implica para la dinamización económica, sino porque creía que no era contraproducente con el aislamiento, porque los obreros de la construcción tienen un horario bastante acotado, que es muy temprano por la mañana hasta el mediodía, que no impacta en la hora pico. Eso está bien, pero ahí entra a jugar el teorema de Ernestina, que es ¿y cómo llegan? Claro, sí. Esa gente porque si esa gente, para llegar, como bien decís vos, a trabajar espaciado por 5 metros, uno de otro, un obrero de la construcción, está bien. Pero si para eso tiene que tomar un tren donde van colgados, pegados unos a otros, no sirve. En algún momento la gente entonces no lleva lo que planteó Paulo hace 20 minutos. Todo es una cadena de cosas. Es una cadena. Esperen, antes de irme a Nueva York, tenemos poco tiempo, quiero meter todo. Eugenio Semino. Eugenio, una sola pregunta. Ayúdanos en esto. Le pedimos a los adultos mayores como principal grupo de riesgo que no salgan de la casa, pero los mandamos a cobrar la jubilación, ya necesitan y está bien. Les pedimos que se vacunen y está bien. Y otros van a hacer la cola para los remedios y está bien. Sí, Fabián, y es las contradicciones que surgen en la medida, pero no quiero dejar de apuntarte algo respecto a la internación geriátrica, que si bien se tomaron todos los protocolos, todas las medidas necesarias, es una situación de altísimo riesgo. Nosotros empezamos a correr un maratón de 42 kilómetros y estamos en los primeros 4 kilómetros. Hay alguien que entra y sale de los geriátricos todos los días. Por ejemplo, de esos alguien, el 80% de quienes trabajan en geriátricos de la ciudad de Buenos Aires vienen del segundo o tercer cordón de provincia de Buenos Aires. Vienen viajando en tren, en 2 o 3 colectivos. Esa planta de los geriátricos de personal, que es muy estricta por el tema de los costos, hoy está reducida en un 30% por personal que tiene enfermedades no compatibles para desarrollar la tarea o por la edad. A medida que esta situación se vaya prolongando en el tiempo, como necesariamente se va a tener que ir prolongando, las bajas de personal por contagios externos o por problemas que puede dar dentro de las instituciones se sigue reduciendo. Esto genera 2 cuestiones. El virus puede entrar y salir con ese personal, más allá que se controle la fiebre al entrar. No tenemos gran cantidad ni la posibilidad de los testeos necesarios para evitar lo que sí pasó en Madrid, residencias que las conozco porque hace 30 años que trabajo en geriatría y gerontología con las universidades de España. Tenemos un problema a resolver, a lo cual hay que sumarle que
no solo tenemos la geriatría que estamos controlando y tenemos protocolo, sino tenemos, sobre todo en áreas urbanas o en el conurbano, grandes cantidades de pequeñas geriátricos no registrados. Mirá qué tema. Eugenio, me tengo que ir, pero bombas de tiempo. Te pido, mañana si podés, quisiera hablar con vos más tiempo, porque me parece que hay que poner el foco acá en los adultos mayores. Sí. No decimos nada nuevo, lo estamos diciendo desde hace un mes y medio, pero me parece que hay que reforzarlo para que se tomen medidas que me parece que no se están tomando. No alcanza con recomendar, hay que ir más lejos. Eugenio, abrazo enorme, gracias, mañana seguimos. Me voy, no quería dejar de, aunque sea saludar, escuchar unos minutos a Domitila del Hacha, que está en Estados Unidos, está en Nueva York, está en el gran foco de la pandemia. Domitila, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿estás en la calle? ¿Hace frío? Buenas noches, Fabián. Sí, estoy en la calle, estoy en la ciudad de Nueva York, como bien dijiste, y detrás mío tengo una postal, que no sé si la pueden ver, pero es la imagen de la tristeza que se atraviesa en esta crisis sanitaria en la ciudad de Nueva York. Atrás mío tengo un camión frigorífico que el Hospital Mount Sinai del barrio Morningside Heights actualmente está usando como morgue temporal. El hospital no da abasto, así que tanto este hospital como otros de las zonas en Nueva York han recurrido a medidas como esta para albergar los cuerpos de las víctimas fallecidas a causa del coronavirus. ¿Cómo está hoy? No sé por qué llegó la información de que había cierto, no digo, optimismo no es la palabra, pero menos preocupación, porque bajaron la cantidad de positivos. ¿Qué pasó hoy? Hoy lo que pasó y es algo que sucede hace unos 2 o 3 días. No bajó ni el número de positivos ni el de muertos. Lo que descendió fue el número de personas hospitalizadas y subió también el número de pacientes dados de alta. Sin embargo, debo decir con mucha tristeza que a día de hoy los casos en el estado de Nueva York hoy ya son más de 159.000, lo que la convierte al estado en no solo foco en Estados Unidos de casos, sino a nivel mundial. Ya superó a la Comunidad de Madrid, ya superó a la Lombardía, ya superó a Wuhan en China. La situación realmente es estremecedora. Ahora, Domitila, ¿cuándo entró en cuarentena Nueva York? Nueva York entró en cuarentena hace unas 3 semanas, hace 39 días, que es tardísimo. Tardísimo. ¿Y cuándo había sido el primer caso, Domitila, el primer positivo? El primer caso fue el 2 de marzo, hace 39 días. En 39 días ya se acumulan más de 159.000 casos. No, pero ¿y nosotros entramos en cuarentena? El 19 de marzo entramos. Nosotros entramos el 20, sí. El 20. ¿Qué día entró en cuarentena? ¿Te acordás el día, Domitila? La verdad no te quiero mentir, pero fue hace unas 3 semanas, si no me equivoco. O sea que fue para... El 11 de marzo. Domitila, si yo no recuerdo mal, el 11 de marzo es el día que Trump decide cerrar todas las fronteras de Estados Unidos. Ahora, Nueva York rompe todos los termómetros de todas las estadísticas. 751 muertos tiene hoy. Tiene una transmisión, una movilidad. Chicos, el número brutal. Hoy 751 muertos, más allá de esta noticia algo positiva, es dramático. Pero esto de que no entren en el sistema hospitalario es A, porque ya no hay sistema hospitalario, no entran más porque no hay más lugar. B, porque les recomiendan hacer la cuarentena en la casa por ser casos leves, para entender un poco cómo es la dinámica. Tenemos varios factores. Por un lado, acá lo que se ha decidido en el estado de Nueva York es hacer una cuarentena que, si bien es de orden ejecutiva, no limita lo que es la circulación en las calles. Ahora bien, en las calles hoy no circula casi nadie. Si bien, o sea, es optativo, la policía no te puede detener, no se ve mucha gente en la calle. Por otro lado, el sistema sanitario, lo que ha hecho el gobernador Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York, es decir, nosotros empezamos esta guerra contra el virus perdiendo. El virus fue mucho más rápido que nosotros. Entonces, lo que se intenta es que para las próximas semanas, que es cuando se espera estos casos lleguen a un pico máximo, el sistema sanitario se encuentre lo suficientemente preparado como para no estar saturado. Estas son todas medidas que comenzaron como preventivas y ahora ya están en uso. Bien. No, Nueva York rompe todos los esquemas, porque Nueva York, es verdad que Trump no quería, porque el gobernador sí metió a la ciudad y al estado en cuarentena. Y la pregunta sería si no hubiera habido cuarentena. Claro. ¿Dónde estarían los números de Nueva York en este momento, no? Exacto. ¿Dónde estarían? Quiero decir que Thomas Frieden, quien fue director de la CDC, que es el Centro de Diagnóstico y Prevención de Enfermedades a nivel nacional, dijo ayer al New York Times que de haberse tomado una medida de cuarentena 1 o 2 semanas antes nada más, hoy los casos de muertes
se habrían reducido en al menos un 50 o un 80%. Así que yo sí, pero es muy difícil que alguien te tome una cuarentena sin casos ¿Hay número de positivos. médicos muertos o médicos digamos, comprometidos con coronavirus hoy en Nueva York? ¿Hay un número que refleje esa problemática, que es que baje el número de gente que pueda asistir a los enfermos? Bueno, sin dudas, hoy no se ha hablado tanto de números, lo que se habla es la preocupación a nivel gubernamental, que lo que han hecho a nivel autoridades es convocar médicos de todo el país a venir a la ciudad de Nueva York en particular, que es la más afectada con 87.000 casos, para voluntariarse en esta lucha contra el virus, porque sí, muchos médicos, enfermeros y otros tipos de personal médico han caído enfermos. Entonces sí, de hecho, varias aerolíneas, entre ellas JetBlue, Delta y Southwest Airlines, están haciendo viajes gratuitos para todos los médicos y enfermeros que se quieran voluntariar para venir a la ciudad. Domitila, el 65%, por lo menos la cifra que llega en Argentina, de los muertos en Nueva York son hispanos y afroamericanos. Así es, así es. Esto es, según, estas cifras se conocieron recién ayer. Fueron cifras que fueron reveladas tanto por el alcalde de la ciudad como por el gobernador del estado. Lo que indican básicamente es que son personas que viven en las zonas más vulnerables. Lo que el gobernador Cuomo dijo fue: el pobre es el que termina pagando más caro. Bueno, es lamentablemente la presunción argentina, ¿no? El peor escenario nuestro también es ese. Domitila, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso enorme. También a ustedes. Nos vamos, ya viene Animales Sueltos. Mañana 6 de la mañana en Radio La Red. Y después aquí 21:15 en Intratables por América. Chau, gracias por todo.